Mi hijo y su prometida intentaron internarme en un asilo para quedarse con mi casa, pero olvidaron que yo les enseñé a jugar sucio. Siempre pensé que el peor dolor que un padre podía sentir era perder a un hijo. Pero resulta que hay algo peor. Darte cuenta de que el hijo al que criaste con todo tu amor es capaz de traicionarte, en frío, con una sonrisa, como si tú fueras una piedra en su zapato. Me llamo Roberto, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo me convertí en enemigo público número 1 para mi propio hijo Miguel, y cómo decidí jugar sucio, porque él y su prometida lo hicieron primero. Todo empezó hace unos 6 meses. Miguel llegó un sábado por la tarde con Valeria, su prometida. Nunca fui fanático de ella. Muy guapa, sí, nadie puede negarlo. Tiene 28 años, cabello oscuro, mirada que no sonríe, y una forma de hablar que te hace sentir observado. Desde el primer día, hubo algo en ella que no cuadraba. Pero uno quiere creer que su hijo sabe elegir. Me limité a observar. La visita fue como siempre, Miguel hablando de su nuevo proyecto en la agencia de publicidad donde trabaja, y Valeria lanzando indirectas sobre lo difícil que es encontrar un departamento con terraza en esta ciudad. No le presté mucha atención al principio. Luego empezó a visitar con más frecuencia, incluso sin Miguel. Siempre que venía, faltaba algo pequeño, un reloj que tenía desde joven, un par de gemelos que usé en mi boda, incluso una figura de colección que tenía en la vitrina del salón. Cosas pequeñas, sí, pero con valor sentimental. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. La gota que colmó el vaso ocurrió en la cocina. Yo estaba preparando café. Miguel y Valeria discutían algo en voz baja. Me acerqué sin querer, con la taza en la mano, y escuché algo que me heló la sangre. Valeria dijo, ya está viejo. Si lo metemos en ese lugar, la casa es nuestra en menos de un mes. Yo me encargo de convencerlo. No me importa si hay que empujarlo un poco. Literalmente. Y Miguel, mi hijo, mi niño, simplemente asintió. No dijo no, no la detuvo, no se rió. Solo asintió. Y luego notaron que yo estaba allí. Hubo un silencio denso. Fingí no haber escuchado. Fingí tener un zumbido en el oído. Fingí muchas cosas ese día. Pero por dentro, una parte de mí murió. La parte que creía que el amor incondicional bastaba. Que los años de sacrificio, de pagarle la universidad, de cubrir sus deudas cuando apostó dinero en criptomonedas, de ayudarle con sus proyectos, de ponerlo siempre primero, algún día serían retribuidos con respeto. Me equivoqué. Esa misma noche, fui a mi cuarto, cerré la puerta, y lloré. No lo hacía desde que murió Carmen, mi esposa. La mujer con la que compartí 20 años de vida y con quien tuvimos a Miguel. Murió de cáncer cuando él tenía 15 años. Yo tenía que ser padre y madre. Y lo fui. Nunca me volví a casar. Nunca presenté una novia en casa. Mi vida fue mi hijo. Pero esa noche, algo dentro de mí se despertó. Quizás Carmen me hablaba desde donde esté. O tal vez era la parte del viejo Roberto, el abogado que durante 20 años trabajó en un bufete grande, redactando contratos, desenmascarando fraudes, manejando fideicomisos. Ese Roberto se había dormido al jubilarse. Pero ahora estaba de vuelta. Empecé a investigar, con calma, en silencio. Usé contactos. Gente que aún me debía favores. Descubrí cosas que me revolvieron el estómago. Miguel había consultado a un abogado hace 3 semanas para iniciar el proceso de declarar mi incapacidad administrativa, con el argumento de que tenía lapsos de memoria y no podía gestionar mi patrimonio. Incluso tenía un documento médico falso de un supuesto neurólogo. Pero no era un neurólogo. Era el primo de Valeria. Valeria, por su parte, tenía un historial más sucio que piso de bar. 2 matrimonios previos. Ambos hombres, mayores que ella por al menos 20 años. Ambos habían firmado sus casas a su nombre después de comprometerse. Ambos terminaron divorciados, uno de ellos internado en una clínica psiquiátrica después de un episodio que involucró una caída accidental por las escaleras. Nunca se comprobó nada, pero el patrón era claro. A eso se sumaban los robos. Mi hermano Javier, que vive en Querétaro, había venido hace meses y notó que faltaba una medalla de nuestro padre. Le pregunté a Miguel. Dijo no saber nada. Pero encontré la medalla en una tienda de empeño. El nombre del depósito estaba registrado a nombre de un tal Mario F. Uno de los exmaridos de Valeria también se llamaba Mario, y el F coincidía con el apellido de soltera de Valeria. Tenía suficiente para hacer una escena. Para gritar, para explotar. Pero decidí algo mejor, iba a jugar su juego. Y lo iba a ganar. Fui a ver a Javier. Le expliqué todo. Lloró conmigo. Me ofreció su casa, su apoyo. Le pedí algo más simple, que aceptara ser el beneficiario de un fideicomiso irrevocable. Le dije que, si algo me pasaba, él tendría la casa. Yo no estaría en la calle, pero Miguel y Valeria sí. Contraté a un notario, antiguos colegas, discretos, efectivos. Todo quedó registrado legalmente. Mi casa, esa en la que cría a mi hijo, ya no me pertenece a mí, pero sigue siendo mi hogar. Nadie puede echarme. Nadie puede venderla. Nadie, excepto Javier, que jamás me traicionaría. Luego corté todo apoyo económico a Miguel. Su teléfono, su seguro médico, incluso una beca falsa que le daba para que estudiara una maestría en línea y que en realidad era dinero para sus salidas. Cancelé todo. Cambié contraseñas. Cerré cuentas conjuntas. Y entonces, orquesté la cena. La última pieza. La obra maestra.
Invité a Miguel y Valeria a cenar el domingo. Les dije que tenía un anuncio importante. Ella, con su sonrisa de víbora, llegó con una botella de vino y un vestido carísimo. Él nervioso, pero tratando de mostrarse confiado. También invité a otras 2 personas. Los padres de Valeria. Según ella, ambos estaban fallecidos. Pero resultó que no. Gracias a una vieja amiga que trabaja en el registro civil, di con su madre, viva y muy dispuesta a hablar cuando le ofrecí pagarle un viaje a la ciudad y una pequeña ayuda económica. Doña Marta llegó con su esposo, don Rafael. Los invité a sentarse en la mesa. Cuando Valeria los vio, su cara cambió. Pasó del rosado al blanco, al verde en cuestión de segundos. Mamá, dijo apenas. Hola, Valeria respondió su madre, con frialdad. Miguel no entendía nada. Yo solo sonreía. ¿No me ibas a presentar a tus padres? Pregunté mientras cortaba el pan. El resto de la cena fue un caos. Marta y Rafael contaron todo, cómo Valeria los abandonó, cómo fingió que estaban muertos para no compartir una herencia, cómo estafó a sus exmaridos, cómo usaba nombres falsos. Valeria gritó, insultó, amenazó con llamar a la policía. Miguel se levantó de la mesa y salió al patio a vomitar. Yo solo dije una cosa. La casa ya no es mía. Es de Javier. Y tú no tienes ni un peso más de mi parte. No ha vuelto a llamarme. No ha mandado un mensaje. Nada. Pero tengo mucho más que contar. Mucho más ha pasado desde esa noche, y las consecuencias de ese acto se han extendido más de lo que imaginaba. Actualización 1. Pensé que después de la cena todo se calmaría, que Miguel y Valeria harían su berrinche, se alejarían unos meses y eventualmente yo podría seguir mi vida en paz. Pero no. En vez de eso, fue como si la cena hubiera removido una colmena de avispas. Y entonces entendí que si me iba a enfrentar a este nivel de podredumbre, tenía que hacerlo con inteligencia y sin piedad. Así que me puse a preparar lo que yo, en mi cabeza, llamé la venganza silenciosa. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Habían tenido llaves, claro. Miguel tenía una desde siempre. A Valeria la vi una vez entrar sola cuando yo no estaba. Ahora sé que no fue casualidad. Me aseguré de contratar a un cerrajero discreto, de confianza, que además instaló un sistema de alarma sencillo pero efectivo. Después contraté a un viejo conocido, Aníbal, un investigador privado que en los años 90 era famoso por encontrar infidelidades, hijos no reconocidos y empleados desleales. Un tipo robusto, con cara de taxista y voz de locutor nocturno. Le conté todo. No se sorprendió. Me dijo, Don Roberto, cuando hay dinero de por medio, el amor se vuelve una máscara barata. En 4 días me trajo un dossier con fotos, grabaciones, capturas de pantalla. Y ahí estaba el golpe final. Valeria seguía casada. Legalmente. Con un tipo llamado Martín, de Guadalajara. Nunca se divorció. Martín, por lo que descubrimos, estaba al tanto de sus negocios. Incluso tenía una cuenta conjunta con ella donde entraban depósitos sospechosamente similares a los que Miguel hacía desde sus supuestos préstamos estudiantiles. Y hablando de eso, investigando un poco más, encontré el Instagram alternativo de Miguel. Uno que tenía bloqueado para familiares. No me preguntes cómo lo encontré, solo diré que un padre desesperado puede ser muy hábil con Google. Y ahí estaba, fotos en playas, botellas de champán, cenas en restaurantes con vistas que yo jamás pisé. Todo con pie de foto como el esfuerzo vale la pena o trabajando duro se consiguen lujos. Lo que me dolió no fue el dinero. Fue la burla. Esa doble vida. Esa manera de verme a los ojos mientras me pedía un depósito para la plataforma de estudios en Harvard Online. Decidí hacer una jugada sencilla, pero quirúrgica. Le envié un peso. Un solo peso, por transferencia bancaria. En el concepto escribí, esto es todo lo que mereces. En menos de 5 minutos me llamó. No una vez. 23 veces. Llamadas, mensajes de texto, notas de voz. Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué significa esto? Hablamos. No respondí ninguna. Quería que sintiera el vacío. El silencio. Ese mismo que yo sentí cuando lo vi a sentir en la cocina. Pero el plato fuerte fue otro. Organizamos otra cena. Esta vez en casa de Javier. Invité a mi hermano, a su esposa, a sus 2 hijos, a los padres de Valeria, quienes, por cierto, ahora me tratan como un hijo pródigo y han compartido detalles muy jugosos de su historia con ella. Aceptaron venir con gusto. Estaban indignados, y según Marta, la madre, era hora de que esa niña se enfrentara a las consecuencias. También invité a Miguel y Valeria. Les dije que quería hacer las paces, hablar como familia, que había recapacitado, que tenía noticias importantes. Me respondieron con emojis de corazón y una frase de Valeria, me alegra que estés entrando en razón, Roberto. Llegaron temprano, arreglados, con una botella de vino que claramente costaba más que mi pensión mensual. Sonreían como si la última cena no hubiera ocurrido. Miguel incluso me abrazó, fingiendo entusiasmo. Valeria me dio un beso en la mejilla. Me contuve. La cena fue tensa. Comenzamos hablando de trivialidades. Yo fingía estar alegre, incluso un poco torpe. Valeria soltaba frases como, lo importante es dejar atrás el pasado y pensar en el futuro, sobre todo en propiedades y testamentos. Miguel no la detenía. Solo asentía. Siempre asiente, el muy cobarde. En cierto punto,
Toqué mi copa y pedí la palabra. Antes del postre, quiero presentarles a dos personas muy especiales que llegaron hace un momento. Pasen, por favor. Entraron Marta y Rafael, los padres de Valeria. Ella se congeló. Literalmente. Su tenedor cayó en el plato. Miguel volteó confundido. ¿Pero, qué? Hola, Valeria, dijo su madre con una voz cortante. ¿Ya le contaste a tu prometido que estás casada con Martín? ¿O también pensabas enterrarlo a él cuando ya no te sirviera? El silencio duró segundos eternos. Luego Valeria se levantó, empujó la silla y gritó: «Esto es una trampa». Y salió corriendo. Literalmente. Ni se despidió. Ni miró a Miguel. Miguel se quedó en su silla. Pálido. Temblando. «Papá», me dijo, con una voz apenas audible. Yo no sabía. Yo no sabía que estaba casada. No sabía nada de esto. Pero sabías que querías meterme en un asilo, le respondí. Bajó la cabeza. Se quedó ahí, como un niño pequeño que rompió un jarrón. Javier le puso la mano en el hombro. Miguel rompió en llanto. No supe qué sentir. No fue alivio. No fue victoria. Fue una mezcla de tristeza, vergüenza ajena y un extraño vacío. Como si todo lo que construí en 30 años se hubiera ido por la ventana. Esa noche, Miguel me suplicó perdón. Dijo que estaba cegado. Que pensó que Valeria lo amaba, que no entendía por qué me había convertido en su enemigo. Le dije que no necesitaba enemigos cuando tenía un hijo así. Me pidió que lo dejara volver a casa. Le dije que no. Que, si quería reconstruir algo, tenía que empezar de cero. Que no me llamara hasta que tuviera algo más que excusas. No me ha vuelto a llamar. Pero sé que esto no ha terminado. Porque en las sombras, Valeria aún se mueve. Y lo que viene, será peor. Lo sé. La conozco más ahora. Y no se va a rendir tan fácil. Actualización 2. Los días pasaron como en cámara lenta. Después de la cena en casa de Javier, todo quedó en silencio. No supe nada de Valeria durante un par de semanas. Ni llamadas, ni correos, ni mensajes. Nada. Casi parecía un fantasma que se había esfumado en la noche. Pero las noticias no tardaron en llegar. Fue Aníbal, el investigador, quien me escribió primero. Se largaron. Juntos. Guadalajara. Me envió una foto en la que aparecían Valeria y Martín en una estación de autobuses. Ella llevaba gafas oscuras, un gorro, una mochila. Él parecía un tipo corriente, con una cara que daba pena más que miedo. Se habían ido. Así, sin más. Ni una palabra a Miguel. Ni una despedida. Desaparecieron del mapa, probablemente a intentar su siguiente estafa en otra ciudad. A Miguel, en cambio, la vida no tardó en pasarle la factura. No sé si fue culpa directa de Valeria o si simplemente la máscara que él mismo llevaba empezó a caerse. Pero alguien en su trabajo descubrió irregularidades en las cuentas. Bonos cobrados 2 veces, facturas infladas, viáticos falsos. Una auditoría interna lo puso en evidencia. Lo despidieron sin indemnización. Y no solo eso, se corrió la voz en el sector. Su nombre quedó manchado. Ninguna agencia lo quiere contratar ahora. Las redes sociales que tanto cuidaba están cerradas. El influencer de oficina que publicaba frases motivacionales y botellas caras ahora duerme en el sofá de un conocido, o al menos eso me dijo Javier, que lo vio por la calle hace unos días. Luego lo desalojaron del departamento que rentaba. No pagó el último mes. Se llevó sus cosas en bolsas negras. El mismo joven que soñaba con tener mi casa, ahora no tiene ni una dirección fija. Me enteré que llora. Que ha llorado en llamadas con amigos, con la ex de un amigo, incluso con la señora de la fonda donde comía a crédito. Llora y repite la misma frase: solo quería que mi papá estuviera orgulloso. Ironías del destino. Y yo, bueno, yo también he cambiado. Recuperé mi casa. No legalmente, porque ya no está a mi nombre, pero Javier me hizo firmar un documento donde me da plenos derechos vitalicios. Instalé cámaras, un sistema de seguridad moderno, sensores en las ventanas. Todo financiado con mis propios ahorros, sin deberle nada a nadie. Y por primera vez en años, empecé a plantar. En el patio, donde antes había tierra seca y una banca oxidada, ahora hay flores. Rosas rojas, lirios blancos, lavanda. Compré guantes de jardinería y pasé horas bajo el sol, quitando malas hierbas, dándole forma a algo vivo. Me gusta estar ahí. Regando. Cuidando. Escuchando música instrumental mientras los colibríes vuelan alrededor. No sé si lo hago por gusto o por necesidad, pero siento que cada semilla que planto es una promesa conmigo mismo. He adelgazado un poco. Camino más. Leo de nuevo. Estoy aprendiendo a cocinar sin necesidad de que alguien me diga qué poner en el plato. Y lo más importante, por primera vez en décadas, me respeto. No es una frase hecha. Es real. Me respeto porque me escuché. Porque no me dejé pisotear. Porque entendí que incluso el amor de un padre tiene un límite, y que el perdón sin consecuencias no es amor, es debilidad.
Me respeto porque a pesar de todo, no he deseado mal, no he hecho daño. Solo me protegí. Pero la vida, como siempre, no es tan simple. Esta mañana, mientras regaba el jazmín, alguien tocó el timbre. No fue insistente. Solo una vez. Me acerqué a la puerta, miré por la mirilla. Y ahí estaba. Miguel. Demacrado. Flaco. Ojeroso. Vestido con ropa arrugada. No traía mochila, ni maletas. Solo él. Y una mirada que no reconocí. No de arrogancia. No de culpa. Algo más crudo. Algo roto. No abrí de inmediato. Me quedé detrás de la puerta, con la mano en el picaporte. Lo observé un buen rato. Él no dijo nada. No se movió. Solo estaba ahí. Esperando. Y aquí estoy, escribiendo esto mientras él sigue del otro lado. Decidiendo. Porque si lo dejo pasar, esta vez no será sin condiciones. No puede ser por lástima. No puede ser un regreso sin verdad, sin sacrificio, sin consecuencias. Estoy dispuesto a escucharlo. Tal vez. Pero por primera vez en mi vida, Miguel tiene que ganarse su lugar. Porque esta casa, este jardín, esta paz, ahora me pertenecen. Y no pienso perderlos otra vez. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.